El estoicismo nos enseña que la vida es una danza entre el control y la aceptación. Cada ser humano se enfrenta a situaciones que escapan a su voluntad, eventos que irrumpen sin previo aviso, trastocando cualquier noción de estabilidad que haya podido construir. La lucha contra lo inevitable consume una energía valiosa, un esfuerzo inútil que solo genera frustración y desesperanza. La clave, entonces, no es resistirse a la corriente de la existencia, sino aprender a navegar en ella con sabiduría y serenidad. Desde tiempos antiguos, los estoicos han señalado la importancia de distinguir entre lo que está en nuestras manos y lo que no. Epicteto, uno de los más grandes exponentes de esta filosofía, sostenía que el sufrimiento proviene de querer controlar lo incontrolable. Aquellos que intentan moldear el destino a su capricho, que buscan doblegar la realidad según sus deseos, se condenan a sí mismos a una lucha interminable. En cambio, quien aprende a aceptar lo que no puede cambiar y se enfoca en aquello sobre lo que sí tiene poder, encuentra la paz. La vida está llena de incertidumbre. La fortuna es volátil, las circunstancias cambian, la salud se desvanece, las personas entran y salen de nuestras vidas. En medio de este torbellino, el estoico se mantiene firme, no porque carezca de emociones o sentimientos, sino porque entiende que su bienestar no puede depender de factores externos. Las palabras de Marco Aurelio resuenan con fuerza en este punto: dale a cada cosa su justo valor. No pierdas tu tiempo deseando que el mundo sea diferente a lo que es. En cambio, usa lo que tienes y haz lo mejor que puedas con ello. Cuando una desgracia golpea, la reacción instintiva es la queja, la negación, el rechazo. Sin embargo, el lamento no cambia los hechos, solo prolonga el sufrimiento. El estoico, ante la adversidad, no pregunta por qué me sucede esto a mí, sino qué puedo hacer con esto. Cada dificultad, cada revés, es una oportunidad para demostrar fortaleza, para pulir el carácter, para ejercitar la virtud. No se trata de resignación pasiva, sino de una aceptación activa que transforma el obstáculo en crecimiento. Imaginemos a un hombre que pierde su empleo. Puede sumergirse en la amargura, dejarse consumir por la frustración, maldecir su suerte. O puede reconocer que esa pérdida es una realidad que escapa a su control y, en lugar de desgastarse en la desesperación, concentrarse en lo que sí puede hacer, buscar nuevas oportunidades, desarrollar nuevas habilidades, encontrar caminos alternativos. La adversidad no es el final, sino un nuevo comienzo para aquel que sabe utilizarla sabiamente. El miedo es otro de los grandes enemigos de la serenidad. Tememos perder aquello que amamos, tememos el juicio de los demás, tememos la muerte, pero la mayoría de estos miedos se alimentan de la ilusión del control. Queremos garantizar nuestra seguridad en un mundo donde nada es seguro. Queremos impedir que lo inevitable suceda. Queremos aferrarnos a una estabilidad que nunca existió. Sin embargo, cuando aceptamos la transitoriedad de todas las cosas, el miedo pierde su poder. No se trata de vivir sin amor o sin aspiraciones, sino de entender que todo lo que tenemos es prestado, que nada nos pertenece verdaderamente, y que la pérdida es solo parte del orden natural del universo. En este sentido, la muerte deja de ser un enemigo y se convierte en un recordatorio de lo efímero de la vida. Los estoicos no evitan pensar en la muerte, sino que la contemplan como una herramienta para vivir con mayor plenitud. Saber que el tiempo es limitado da sentido a cada acción, cada palabra, cada encuentro. La vida no es algo que se nos debe, sino un regalo que se nos ha concedido por un tiempo incierto. Por ello, cada día debe ser vivido con intensidad y propósito, sin desperdiciar la energía en aquello que no podemos cambiar. La relación con los demás es otro ámbito en el que la distinción entre control y aceptación es crucial. No podemos controlar las acciones, pensamientos o emociones de los demás. Podemos influir en ellos, guiarlos con el ejemplo, ofrecerles consejo, pero nunca forzar su voluntad. Pretender que las personas actúen de acuerdo con nuestras expectativas solo conduce a la frustración. La libertad de cada individuo es un principio fundamental que debe ser respetado. No podemos evitar que otros nos fallen,
que nos traicionen, que nos hieran. Lo que sí podemos hacer es decidir cómo reaccionamos ante esas circunstancias, si nos dejamos consumir por el rencor o si encontramos en el perdón una forma de liberación. En última instancia, la práctica del estoicismo no es una simple teoría, sino un ejercicio constante. Requiere disciplina, autoconocimiento y una vigilancia perpetua sobre los propios pensamientos y emociones. No se trata de anular los sentimientos, sino de aprender a canalizarlos de manera productiva. La ira, la tristeza, el miedo, no son enemigos a erradicar, sino fuerzas que pueden ser moldeadas y utilizadas con sabiduría. El objetivo no es la indiferencia, sino la ecuanimidad, una mente que permanece serena ante el caos, un espíritu que no se deja sacudir por las tempestades del destino. La libertad última del ser humano radica en su capacidad de elegir su actitud ante la vida. En cualquier circunstancia, por difícil que sea, hay un espacio de autonomía, un margen de decisión. La felicidad no depende de lo que nos sucede, sino de cómo interpretamos lo que nos sucede. Viktor Frankl, en su obra sobre el sentido de la vida, relató cómo incluso en los campos de concentración nazis había quienes encontraban en su interior la fuerza para mantenerse íntegros, para conservar su dignidad, para resistir sin perder su humanidad. Ese es el poder del estoicismo, la convicción de que, aunque no podamos cambiar el mundo exterior, siempre podemos gobernarnos a nosotros mismos. Al final, la clave de la vida no está en controlar el destino, sino en controlar nuestra respuesta a él. No en resistirse al flujo del universo, sino en moverse con él con gracia y fortaleza. No en lamentar lo que no podemos cambiar, sino en aprovechar cada circunstancia como una oportunidad para crecer. No en buscar la seguridad en lo externo, sino en construir una fortaleza interior inquebrantable. La verdadera libertad no está en poseer más, en asegurar más, en planificar más. Está en vivir con sabiduría, en aceptar con valentía y en actuar con virtud.